Una cosa. Dime. Cuando estoy presentando no veo ni oigo, no, o sea, no, como no veo nada, no sé si, o sea, si quieren que vea algo, que me fijen algo, alguien me tiene que decir algo. No te preocupes que yo me encargo de vigilar esa parte, ¿vale? Vale, gracias. Duque, baja un poquito el sonido y cuando yo te dé señal lo vuelvas a subir. A ver ahora. Vale, parece que no se acopla tanto. Bien, pues bueno, muy buenas noches, público presente telemáticamente. Sea todo el mundo bienvenido una vez más a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, el ciclo de conferencias informales que el Aula Cultural de Divulgación Científica organiza junto al Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna y el Pub Sócrates. Se trata de un ciclo de divulgación científica y en esta ocasión llegamos a nuestra 90ª edición. Es decir, esta es la conferencia número 90 y aunque hubiera sido la conferencia de noviembre, por cuestiones de actualidad hemos decidido adelantarla porque el tema de hoy es el que ustedes ven por ahí, sismología y volcanes, desde los confines del mundo a Canarias. Creo que resulta ocioso mencionar las razones por las cuales vamos a dedicar una sesión al tema de la vulcanología. Así que voy a pasar directamente a presentar a nuestra ponente de hoy, que es Itaiza González Álvarez. Ella es graduada por la Universidad de La Laguna en Física, es máster por la Universidad de Granada, me disculparás porque ahora no recuerdo exactamente en qué, pero actualmente está en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, haciendo su tesis doctoral. Y ella va a ser la persona que nos lleve, como decía en Facebook hace unas horas, la que nos va a llevar a un viaje al centro de la Tierra. Ella va a ser, como en la novela de Julio Verne, la persona que nos guíe, con la salvedad de que si bien el profesor Otto Lidenbrock y sus compañeros de viaje fueron hacia los extremos del Círculo Polar Ártico, ella fue al otro extremo del mundo, a la Antártida, pero en todo caso, aparte de agradecerle la cortesía de darnos esta charla en el día de hoy, también hay que comentar que ella está desarrollando una importante labor de divulgación, principalmente en Twitter, para poner en su justo contexto algunas de las informaciones que en lo referente al último volcán de la Cumbre Vieja de La Palma se están dando. Dicho esto, llega el momento de que me calle y que la deje con su público, el que está aquí en el Pub Sócrates y el que se encuentra conectado a través de esta sesión de Google Meet. No sin antes de decirle, Itaiza, muchísimas gracias y este es tu público y también el que tienes ahí conectado en pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. El máster es de Geofísica y Meteorología de la Universidad de Granada. Pero bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí un viernes por la noche para escucharme hablar sobre sismología y volcanes. Porque sé que el último mes y medio ha sido un poco como un cursillo acelerado de estos temas para muchísima gente. No me sorprendería que alguna gente ya esté incluso hasta cansada de escuchar hablar de estos temas. Pero bueno, como en los cursillos express se suelen quedar atrás muchas cosas, me pareció que podría ser interesante en la primera parte de esta charla dar un poquito de contexto sobre sismología en general y luego sobre sismología volcánica en particular. Y luego ya en la segunda parte de la charla vamos a ver en qué consiste el uso de la sismología como parte de la vigilancia volcánica. Vamos a ver un caso muy particular. Pues bien, la sismología es uno de los campos fundamentales dentro de las ciencias de la Tierra moderna. El diccionario de la RAE da una única acepción de la palabra que vemos aquí y la define como la ciencia que estudia los terremotos. Sin embargo, la sismología no solamente estudia los terremotos, sino que también estudia fenómenos asociados a ellos, como los tsunamis, y también se encarga del estudio de la propagación de ondas elásticas por el interior de la Tierra. Como ciencia en sí, la sismología es muy reciente. En la antigüedad, muchas culturas trataban de explicar por qué o cómo se producían los terremotos basándose en su religión, en su cultura. En la India, por ejemplo, se pensaba que el mundo estaba sostenido por 4 elefantes que a su vez estaban sobre el caparazón de una tortuga.
Esa tortuga, a su vez, se encontraba sobre una cobra y cuando estos animales se movían, el mundo entero se sacudía y generaba un terremoto. En Japón tenían una creencia similar, por la cual las islas que formaban parte del imperio estaban sobre las espaldas de un pez gato gigante que era forzado a no moverse por un semidios que le tenía una piedra puesta en la cabeza, pero este semidios se distraía de vez en cuando, o frecuentemente, porque en Japón hay bastantes terremotos, y al distraerse dejaba que el pez gato se moviera y se sacudía la tierra. Sin embargo, lo que se considera el detonante que da origen a la sismología moderna ocurrió mucho tiempo después. Es el conocido como Gran Terremoto de Lisboa, que ocurrió en 1755. Este cuadro es una representación espantosamente precisa de lo que debió ser este terremoto, que se produjo en la mañana del Día de Todos los Santos, así que estamos casi en el aniversario de este terremoto. El epicentro del sismo se situó en el borde entre las placas africana y euroasiática, en el Atlántico. Vemos que está por aquí, enfrente del Cabo San Vicente, a unos 400 kilómetros más o menos al suroeste de Lisboa. Los testimonios de la época hablan de que el suelo se movió durante más de 3 minutos y algunos testimonios hablan incluso de 6 minutos de sacudida, lo cual es una auténtica barbaridad. En Lisboa, apenas el 10% de los edificios se mantuvo en pie, con lo que miles de personas quedaron sepultadas entre los escombros. Los supervivientes de este primer colapso de los edificios se congregaron en los espacios abiertos, principalmente en la zona del puerto de Lisboa, y por desgracia la gran mayoría de ellos murió ahogado menos de una hora después con el gran tsunami que causó el terremoto. Vemos aquí en el cuadro la ola, vemos los barcos del puerto que quedaron totalmente destruidos también y cómo la ola entra por la ciudad. Y por si esto no fuera suficiente, muchos de los edificios que quedaron en pie fueron destruidos después por los incendios, porque claro, con las sacudidas se cayeron las lámparas, las cocinas que estaban encendidas causaron incendios y la ciudad entera ardió durante días después del terremoto. Solamente en Lisboa se calcula que unas 50.000 personas murieron aquel día. Sin embargo, los efectos del terremoto no se quedaron solamente en Lisboa. Gran parte de Portugal, España y Marruecos sufrieron importantes efectos de este terremoto o del tsunami o de ambos, pero la sacudida se sintió ampliamente por toda Europa. Hay incluso documentos que indican que se pudo haber sentido en Finlandia. Gran parte de los detalles que tenemos sobre este evento se deben a la labor del que era por entonces primer ministro, Sebastião de Mello, al que vemos retratado aquí, gracias a que encargó el primer censo detallado de los efectos de un terremoto que se conoce. Básicamente ordenó a todos los sacerdotes del país que elaborasen informes en los que contaran cuánto duró la sacudida, cuántas réplicas sintieron, qué daños habían sufrido las estructuras en los pueblos en los que vivían, cuál era el estado de los pozos de agua antes y después de los terremotos, incluso si los animales se habían comportado de alguna manera fuera de lo común. Y es gracias a esos informes tan detallados que se ha podido estimar la localización del foco de ese terremoto y se ha estimado su magnitud, que se sabe que con toda seguridad fue superior a 8,5, lo cual es un terremoto tan grande que la mayoría no podemos ni imaginárnoslo. Este terremoto, además, fue la primera vez que se trató de buscar explicaciones naturales y racionales a la ocurrencia de terremotos, en lugar de recurrir a la religión o a la superstición. Sin embargo, la sismología no podemos decir que comenzase como tal, como la conocemos hoy en día, hasta bastante más tarde, hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1846, el irlandés Robert Mallet, al que vemos retratado en esta imagen, publicó un artículo titulado Sobre la dinámica de los terremotos, del que vemos aquí la primera página. Este es uno de los artículos que se considera fundacionales en la sismología y en él sentó las bases de la instrumentación sísmica y acuñó términos como la propia palabra sismología o epicentro que se siguen utilizando hoy en día. Voy a leer la primera frase de este artículo. Dice: el presente artículo constituye
al menos como yo lo entiendo, el primer intento de traer el fenómeno de los terremotos al reino o al rango de las ciencias exactas, porque hasta entonces no se había intentado estudiar de forma sistemática y tratar de cuantificar los fenómenos de los terremotos. Pues bien, en los 50 años posteriores a la publicación de este artículo, se diseñaron y construyeron los primeros sismógrafos, se instalaron en distintas partes del mundo, se crearon los primeros observatorios sísmicos y las observaciones y análisis de las ondas producidas por los terremotos que quedaron registrados en estos primeros instrumentos llevaron al descubrimiento de los dos tipos de ondas internas, las ondas P y las S, de las que hablaré en más detalle en un momentito, y también nos hicieron descubrir que la Tierra en su interior tiene distintas capas, que esas capas tienen diferencias entre ellas. Se descubrió también que las ondas producidas por los terremotos pueden viajar grandes distancias y que las ondas de un terremoto que ocurre en la otra punta del planeta pueden ser registradas pues, en todo el mundo, siempre y cuando el terremoto sea lo suficientemente grande. Y bien, pues todos estos descubrimientos son merecedores de una charla en sí mismos. Podría pasarme aquí 2 horas hablando sobre estos primeros instrumentos sísmicos y cómo fueron evolucionando con el tiempo, por ejemplo. Pero como no tenemos toda la noche, voy a usar un único ejemplo para contar brevemente por qué la sismología es una herramienta tan interesante para estudiar el interior de nuestro planeta y los terremotos. Pero para que podamos entender este ejemplo, voy a hacer un inciso, un pequeño paréntesis en el que voy a contarles qué tipos de ondas sísmicas existen y cuáles son las diferencias entre ellas. Antes mencioné las ondas internas, de las cuales hay dos tipos, las ondas P y las ondas S, que ya las mencioné. Las ondas P son conocidas como ondas primarias y las ondas secundarias son las ondas S. Spoiler alert, los sismólogos se ve que somos bastante simples a la hora de nombrar las cosas, así que como se pueden imaginar con estos nombres, ondas primarias, ondas secundarias, las ondas P viajan a mayor velocidad que las ondas S, y como llegan primero, pues son las ondas primarias. Vamos a ver una pequeña animación. Si funciona. Bueno, esto siempre pasa. Las ondas P, se intuye aquí en el diagrama, la dirección de vibración de las partículas se produce en la misma dirección en la que se produce la propagación de las ondas. Es decir, si la onda viaja siguiendo esta flecha negra, la vibración de las partículas ocurre en la misma dirección. En cambio, las ondas S son lo que llamamos ondas de cizalladura, ondas transversales, porque la dirección de vibración es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. Las ondas P, en un caso ideal en el que llegaran verticalmente desde abajo a la superficie de la Tierra, producirían un movimiento del suelo vertical, arriba y abajo, pero tienen una amplitud tan pequeñita que son prácticamente imperceptibles para las personas, aunque evidentemente no para los sismómetros. Sin embargo, las ondas S generarían un movimiento del suelo en la dirección horizontal, dependiendo de desde qué ángulo lleguen. Voy a probar a ver si este llega. Tampoco. Bueno, da igual. Problemas del directo. Bueno, pues estas ondas, como dije antes, se conocen como ondas internas y se llaman así. De nuevo, los sismólogos no tenemos mucha imaginación a la hora de nombrar cosas, porque se propagan por el interior de nuestro planeta, al contrario que el segundo gran tipo de ondas sísmicas, que son las ondas superficiales, que, como se imaginarán, se llaman así porque viajan siguiendo la superficie de nuestro planeta. El primer tipo de ondas superficiales son las ondas Loft. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas, no solo porque sigan un camino más largo para llegar hasta las estaciones, sino porque viajan a una velocidad menor. Las ondas Loft dentro de las ondas superficiales serían las más rápidas y producen un movimiento horizontal del suelo, como vemos indicado en este diagrama de aquí. Sin embargo, las ondas Rayleigh, que son las últimas que llegan, son las más lentas, son las más destructivas, son las que tienen una amplitud mayor y son, por tanto, las que causan los mayores daños a las estructuras.
el movimiento que causan en el suelo es circular, son como las olas del mar, ¿de acuerdo? Si la onda se va propagando hacia la derecha, como indica esta flecha, las ondas causan una vibración del suelo que es en círculos en sentido contrario a las agujas del reloj. Pues bien, ahora que ya conocemos los tipos de ondas sísmicas que hay, las diferencias que hay entre ellos, podemos volver a la estructura de la Tierra y a la sismología. Pues bien, en el año 1896, el alemán Emil Wiechert, al que vemos en esta imagen, se dio cuenta de que la densidad de la Tierra que se obtenía usando la ley de la gravitación de Newton no se correspondía con la densidad de la mayoría de las rocas visibles en la superficie. Basándose en la diferencia entre estos valores, postuló la existencia de un núcleo de hierro en el interior de nuestro planeta. Sin embargo, no pudo demostrarlo. Casi 20 años después, en 1914 ya, llegó este señor de aquí, Benno Gutenberg, que fue capaz de calcular con precisión, por primera vez en la historia, la profundidad a la que se encuentra la frontera entre el manto y el núcleo de la Tierra. ¿Cómo lo hizo? Vemos en esta imagen un esquema simplificado del interior de la Tierra con sus dos núcleos, tal como los conocemos hoy en día, pero vamos a imaginarnos por un momento que no sabemos que existen, no están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que hacía era estudiar los tiempos de llegada de las distintas ondas sísmicas a las estaciones. En esta imagen, cada uno de los puntitos verdes representa una estación sísmica y las líneas azules y rojas son distintas trayectorias que pueden seguir las ondas sísmicas. En azul tenemos las ondas P y en rojo tenemos las ondas S. Las ondas en realidad se propagarían en todas direcciones, saldrían radialmente desde el hipocentro del terremoto, pero aquí para simplificar solo se han representado algunas de las trayectorias posibles. Pues bien, una cosa que es importante tener en cuenta es que aunque nos hayan dicho siempre que la trayectoria el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, en el interior de la Tierra esto no es así, porque la velocidad de las ondas sísmicas tiende a aumentar con la profundidad. Así que en el interior de la Tierra el camino más corto entre dos puntos, al menos en tiempo, tiende a ser una curva, como las que vemos aquí representadas. Pues bien, volviendo a los puntitos verdes, son estaciones sísmicas. Si miráramos los registros de un terremoto ocurrido donde está la estrella, veríamos llegar primero a las ondas P y luego, un poco más tarde, veríamos llegar a las ondas S. Pero estas no son las únicas ondas que veríamos llegar. Vemos aquí otras trayectorias posibles. En este caso, las ondas P son las líneas azules, las mismas que teníamos antes, pero vemos que aparecen unas trayectorias nuevas en rojo que están marcadas con las letras PSP. En este caso, estas ondas se propagan desde el hipocentro como ondas P hacia el interior de la Tierra, salen con un ángulo un poco más pronunciado que antes y llegan a la frontera entre el manto y el núcleo y se reflejan y vuelven a la superficie. En el caso de las ondas S ocurriría tendría un comportamiento muy similar. Vemos que salen las ondas con un ángulo más pronunciado, llegan al núcleo, se reflejan y vuelven a la superficie. Estas dos fases llegarían a las estaciones de la superficie a unos tiempos completamente distintos que las ondas S y P directas, las que no se han reflejado en ningún sitio, y si el núcleo no existiera, no tendría ni siquiera sentido que esas ondas existieran. Así que la aparición de estas ondas le dio a Gutenberg la pista de que debía existir ahí una superficie en la que las ondas se reflejaran. Básicamente, midiendo los tiempos de llegada de estas ondas nuevas en estaciones de distintas partes del mundo, le llevó a calcular por primera vez de forma precisa que la frontera entre el manto y el núcleo se encuentra a 2.900 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una cosa que se me ha quedado atrás es que este nombre SCS, los sismólogos ya dije que no tenemos mucha imaginación a la hora de nombrar cosas. Esto quiere decir que es una onda S que sale del hipocentro, llega hasta la frontera entre el núcleo y el manto, donde se refleja, y vuelve otra vez al manto, por el cual se sigue propagando como onda S. Entonces tenemos SCS. En el caso de la onda P, PSP sería lo mismo, pero en vez de viajar como ondas S por el manto, viajaría como ondas P. Pues bien, otra cosa peculiar que observaron Gutenberg y otros sismólogos en la época
es que a partir de cierta distancia entre el epicentro y las estaciones, las ondas P y S directas, las que no se reflejan en ninguna superficie, desaparecían completamente de los registros. Y luego, un poco como el Guadiana, las ondas P volvían a reaparecer un poco más lejos. Vemos aquí en el diagrama que tenemos las ondas P que van llegando a las estaciones que estarían en toda esta zona de la Tierra o en esta zona de aquí. Sin embargo, hay una zona en la que dejarían de aparecer para luego reaparecer al otro lado de la Tierra. Sin embargo, las ondas S no volvían a aparecer, desaparecían completamente y no volvían a registrarse. Estas zonas en las que las ondas P y S desaparecían se llamaron zonas de sombra, y Gutenberg sugirió que la existencia de las mismas podría explicarse si el núcleo fuera líquido, pero no pudo demostrarlo en su momento. No fue sino hasta 1926 que Sir Harold Jeffreys, al que vemos en la imagen, pudo demostrar este hecho finalmente usando datos mucho más precisos de tiempos de llegada de estas distintas fases sísmicas, y gracias a eso demostró que la única forma de explicar esa desaparición de las ondas y las distancias a las que se producía y los tiempos era que el núcleo fuera líquido. Sin embargo, esto seguía sin explicar algunos de los efectos que se seguían observando en las ondas, especialmente que las ondas P que aparecían al otro lado del planeta tenían una forma y una amplitud diferentes, y algunas otras ondas o fases que no quedaban totalmente explicadas. Y es aquí cuando aparece la sismóloga danesa Inge Lehmann, a la que vemos aquí en la imagen, que un día estaba estudiando los registros sísmicos de un terremoto de magnitud estimada en torno a 7 que había ocurrido en Nueva Zelanda, cuando se dio cuenta de que había una serie de ondas que llegaban a unos tiempos que no se explicaban con el modelo que se tenían por entonces de un manto y un núcleo líquido homogéneo. Esa es la fase que vemos aquí. Esta la llamamos PKIKP. Sé que es horrible, pero simplemente es una onda que viaja por el manto como onda P, penetra en el interior del núcleo externo, como vemos por aquí, luego entra en el núcleo interno y luego vuelve a salir por el otro lado. Entonces sería PKIKP. De ahí el nombre. Bueno, pues estas ondas, si el núcleo fuera homogéneo y líquido en su totalidad, como se creía en aquel entonces, no deberían ni existir. Esas ondas deberían haber sido desviadas por el núcleo y no deberían haber llegado, y mucho menos a los tiempos a los que lo hacían. Así que este estudio la hizo postular que en el interior del núcleo debía existir un núcleo sólido, al que llamó el núcleo interno, que era sólido, que estaba rodeado a su vez del núcleo externo, que sí que tenía que ser líquido, porque si no, no se explicaba la desaparición de las ondas S. Esta hipótesis fue rápidamente aceptada por toda la comunidad científica de la época, a pesar de que no pudo demostrarlo completamente, y no fue sino hasta los años 70 del siglo pasado que, gracias a la introducción y mejora de los ordenadores en la sismología, se pudo finalmente demostrar completamente. Bueno, pues precisamente esta introducción y mejora de los ordenadores fue la que dio el pistoletazo definitivo de salida para la sismología moderna. En la actualidad, esta ciencia combina técnicas y datos tanto de la física como de las matemáticas y la geología. Y además, hoy en día, especialmente, tiene también una parte muy importante de computación y de programación. La sismología sigue usándose tanto para continuar explorando el interior de nuestro planeta, seguir averiguando cómo es la estructura interna, que es muy poco accesible para nosotros. Dense cuenta de que esta estructura interna no podemos ni verla, ni tocarla, ni oírla, ni mucho menos. Pero también se utiliza la sismología para explorar el subsuelo en busca de recursos naturales como minerales o petróleo, y para entender mejor los procesos que tienen lugar antes, durante y después de los terremotos. Tenemos aquí una viñeta de la página XKCD en la que se bromea un poco justamente con esta inaccesibilidad de la zona de estudio para todos los científicos que estudiamos el interior de la Tierra. Dice: vivo junto a un muro de rocas de 20 millas de grosor. No se puede rodear ni se puede pasar por encima. Estoy atrapada en este lado del muro para siempre. Y mi trabajo es estudiar lo que hay al otro lado.
y dice que la geología del manto parece el campo de estudio más frustrante del mundo. Bueno, decía antes que no podemos ver, ni oír, ni tocar lo que hay en el interior de la Tierra. Pero hay un caso en el que tenemos un poco de acceso a eso que hay en el interior de la Tierra, y es justamente durante las erupciones volcánicas, como la que está ocurriendo ahora mismo en La Palma. Bueno, ¿qué papel juega la sismología volcánica en estos fenómenos? Existe un campo dentro de la sismología llamado sismología volcánica, que se encarga de estudiar las señales sísmicas originadas durante los procesos volcánicos o en entornos volcánicos. Hoy en día, la sismología es una herramienta tan esencial en la vigilancia de cualquier volcán del mundo que yo creo que si soltáramos unos cuantos científicos en una isla desierta en la que hay un volcán activo y les diéramos a elegir solamente un instrumento que instalar en la isla para avisarles de si el volcán va a entrar en erupción o no, sospecho que es bastante probable que eligieran un sismómetro. Y no es porque yo sea sismóloga, sino porque creo que les puede dar la mayor información y el mayor tiempo de margen para reaccionar. Pues bien, ya desde la antigüedad se asocian los terremotos con las erupciones volcánicas. Por ejemplo, Plinio el Joven describió en detalle la erupción del Vesubio en el año 79 a.C. y menciona en sus cartas que los terremotos eran tan habituales en Miceno, que es donde se encontraba viviendo con su tío Plinio el Viejo, que ya ni les hacían caso a los terremotos. Sin embargo, los días antes y cuando ya comenzó la erupción, dice que los terremotos eran tan fuertes que parecía que la casa se venía abajo. Como sabemos, Plinio el Viejo murió en esta erupción, probablemente intoxicado al respirar gases de origen volcánico, y su sobrino se salvó prácticamente de milagro. En cuanto al origen de la sismología volcánica, tal como la conocemos hoy en día, hay varios puntos en la historia que podrían considerarse como el origen en sí. El Vesubio, del que veníamos hablando, fue el primer volcán cuyos terremotos aparecen mencionados en la literatura científica, en la historia, y fue en él en el que se instaló el primer observatorio volcánico del mundo en el año 1847, y también fue el primer volcán en el que se instaló un sismógrafo. Esto fue en 1862, si no recuerdo mal. Sin embargo, hay otro posible origen de la sismología volcánica moderna, como la conocemos hoy en día, y es el momento en el que el japonés Fusakichi Omori instaló el primer sismómetro en las laderas del monte Usu, que vemos aquí en esta imagen. Este sismómetro fue diseñado y construido por él mismo, y además de en el Usu, también instaló algunos en otros volcanes japoneses como el Sakurajima o el Asama. Omori se dedicó a usar los datos obtenidos por estos instrumentos para clasificar distintos tipos de señales sísmicas producidas por el volcán, y empezó a relacionar estos distintos tipos de señales con la actividad que observaba en los volcanes. En 1912 publicó un artículo que se considera como fundacional dentro de la sismología volcánica, en el que habla de los terremotos como precursores habituales de las erupciones para el caso de muchos volcanes japoneses, aunque esto ya se venía sabiendo desde la antigüedad, y resalta la importancia de establecer redes sísmicas alrededor de los volcanes para avisar a la gente de que una erupción está a punto de suceder. En la imagen aquí tenemos un registro sísmico del año 1910 del monte Usu, en el que Omori marcó distintos tipos de señales y les asignó distintas letras. Por ejemplo, vemos aquí una señal marcada con la letra A, la B, la C, la D. Entonces, estos distintos tipos de eventos él los asoció con distintos fenómenos que ocurrían en el volcán. Pues bien, en las décadas siguientes se instalaron observatorios en muchos volcanes alrededor del mundo y se empezaron a hacer los primeros estudios básicos que relacionaron la actividad volcánica con las señales sísmicas. Sin embargo, no fue hasta casi ya finales del siglo XX que la mejora de la instrumentación y los ordenadores nos permitió llevar a cabo estudios mucho más detallados y más en profundidad de las erupciones volcánicas y de la sismicidad asociada a ellas, y eso ha sentado las bases de las técnicas de sismología volcánica que usamos hoy en día en la vigilancia de los volcanes. Pues bien, para explicarles un poco en qué consiste la vigilancia volcánica hoy en día, voy a usar mi experiencia en Isla Decepción,
el año pasado. Estuve en esta isla desde enero hasta marzo del año 2020. Esta isla forma parte del archipiélago de las Islas Shetland del Sur, que se encuentran a unos 90 kilómetros al noroeste de la península antártica. Este nombre tan feo, Decepción, es en realidad una mala traducción del inglés deception, que no significa decepción, sino engaño. La isla fue bautizada así debido a esta forma que vemos aquí en la imagen, es una forma de herradura muy característica de la isla, y vemos que en su interior hay una bahía llamada Puerto Foster, que debido a lo estrecha de la entrada a la bahía, resulta casi completamente invisible cuando se navega alrededor de la isla y solo se ve desde un punto específico, como si la isla tratase de esconderla y engañarnos, y de ahí su nombre, Deception. Pues bien, ¿qué pintaba yo en esta isla tan peculiar ahí en la Antártida? Pues resulta que la isla entera es un volcán activo y en la costa de Puerto Foster, España tiene una de sus dos bases antárticas, bases científicas antárticas. La base que está situada en Isla Decepción se llama Gabriel del Castilla y está abierta durante los meses de verano antárticos. Durante este tiempo hay científicos, tanto españoles como de otros países, que se desplazan hasta allí para llevar a cabo distintos proyectos de investigación en la isla, que es como un laboratorio natural. Pero, bueno, vamos a ver un poco cómo es la base. Aquí sí que necesito poner el vídeo, así que voy a abrir aquí con su permiso. Aquí está. Okay. Bueno, este es un vídeo que se grabó con uno de los drones que teníamos en la base. Este edificio alargado que tenemos aquí es lo que llamábamos el módulo de vida. Perdón. Este edificio alargado les decía que es el llamado módulo de vida. En este lado de aquí teníamos el comedor y había un par de oficinas, mientras que en el otro lado estaban los dormitorios, los baños y demás. Este edificio de aquí es el módulo científico en el que trabajábamos todos los días. Esto de aquí es un pequeño módulo médico. Ahí había un mini hospital de campo, pero tenía acceso a un sistema de telemedicina, así que en caso de que alguno de nosotros hubiera necesitado atención médica específica, se hubiera conectado remotamente con algún hospital de España para dirigir, para guiar al médico de la base y ayudarnos. Esto de aquí es un almacén en el que teníamos pues grandes neveras y teníamos la comida y eso. Aquí tenemos talleres, depósitos de combustible. Por aquí está la incineradora, porque todo lo que teníamos en la base se reciclaba o se incineraba. Y estas son antenas de comunicaciones, gracias a las cuales teníamos estas dos cosas blancas aquí, son antenas de comunicaciones para poder tener internet, teléfono, etc. Y estos son laboratorios. Pues bien, volviendo a la presentación. Isla Decepción, voy a contarles un poquito más sobre la isla. Esta isla se descubre en 1820, casi por accidente. Resulta que un americano, que era parte de una flota dedicada a la caza de focas en el Antártico, llamado Palmer, descubrió la isla en 1820 cuando estaba buscando nuevos territorios en los que seguir cazando focas y lobos marinos. Fue el primero en descubrir y explorar Puerto Foster, la bahía, y descubrió que era un refugio ideal para las flotas contra las tempestades del océano Antártico y que era también un muy buen lugar de descanso en el que procesar las capturas hechas en el exterior. Este lugar tuvo tanto éxito entre las flotas británica y americana que apenas 5 años después ya habían exterminado completamente las colonias de focas y lobos marinos de la isla y al no tener ya nada más que cazar en las cercanías, pues abandonaron completamente la isla. Y la isla permaneció abandonada hasta casi un siglo después, cuando en 1904 la industria ballenera decidió que evidentemente este era un sitio ideal para su negocio también y establecieron una industria en el interior de la isla. El éxito de la industria ballenera en Isla Decepción fue tan grande que en 1908 el gobierno británico, que se había anexionado las islas, para asegurarse
de que los balleneros que operaban en ellas pagaran impuestos al gobierno, envió incluso un magistrado y un oficial de aduanas que se aseguraban de que los impuestos reglamentarios que tenían que darle al gobierno se pagaran y que también no se sobrepasaran la cuota de capturas que tenía cada una asignada. La isla se convirtió rápidamente en el centro de toda la actividad comercial de la Antártida, que llegó a ser de tal envergadura que hay testimonios que hablan de la bahía entera de Port Foster teñida de rojo durante días, de la inmensa cantidad de ballenas y de focas que se cazaban y de que estaba totalmente llena de barcos. Sin embargo, esta industria ballenera comenzó a declinar en las décadas siguientes y para 1931 la base ballenera fue abandonada completamente. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo pocas visitas a la isla. Los británicos fueron a destruir los depósitos de combustible que tenían allí para evitar que los alemanes usaran la base usaran la isla como base de submarinos. Y en 1944 el ejército británico estableció una base naval y científica en la isla, a la que llamaron Base B. Esto fue porque unos años antes Argentina declaró que tenía soberanía sobre las Islas Shetland del Sur y entonces ahí empezó como una especie de rifirrafe en el que uno reclamaba soberanía de las islas, el otro decía que no, que eran suyas y empezaron a montar bases militares y científicas en la isla para fortalecer su presencia allí. El último en sumarse a esta fiesta de soberanía y de montaje de bases allí fue Chile, que en 1955 fundó la base conocida como Pedro Aguirre Cerda, en el lado noreste de la isla. Sin embargo, estas peleas por ver quién tenía la soberanía de las islas terminó en 1959 con la firma del Tratado Antártico, por el que se estableció que ninguna parte del continente antártico puede ser reclamada por ningún país y se destinó la totalidad del continente a la investigación científica y a la paz. En cuanto a la base española, se estableció en 1989 y se la llamó Gabriel de Castilla. Pues bien, en cuanto a la actividad volcánica, la primera erupción documentada tuvo lugar en 1842 en la zona sur de la isla y esta erupción tuvo múltiples focos eruptivos, como vemos aquí en la imagen. La mayor parte de las erupciones de las que se tiene constancia en la isla han tenido lugar en los alrededores de la bahía de Puerto Foster, ya sea en tierra o bajo el agua a poca profundidad. Esta, sin embargo, tuvo lugar en una zona más o menos alta, el monte Kirkwood, que está aquí, es el segundo punto más alto de la isla. La siguiente erupción de la que se tiene documentación ocurrió en 1967. También tuvo varios centros emisores que estaban alineados a una erupción fisural y con la mala suerte de que en esta erupción resultó totalmente destruida la base chilena. En 1969, 2 años más tarde, una nueva erupción estromboliana, como la que está sucediendo ahora mismo en La Palma, tuvo lugar en la parte este de la isla, bajo el Monte Pond. El Monte Pond, que está aquí, es el punto más alto de Isla Decepción, tiene unos 540 metros de elevación y está cubierto por un glaciar. ¿Qué pasó? Que al derretirse de golpe el hielo del glaciar se creó un lahar, básicamente una masa de lodo y piedras y escombros que bajó a toda velocidad por la ladera de la montaña y destruyó completamente la base científica y militar británica. Después de esto, la isla quedó abandonada durante un par de años, pero se sabe que en el año 1970 ocurrió la última erupción, al menos la última documentada en la isla. Esta erupción fue extremadamente explosiva, fue de tipo subsellano freatomagmático. Eso quiere decir que los focos emisores aparecieron en el agua a poca profundidad, lo cual aumentó muchísimo su explosividad. Y de hecho fue tan explosiva, tan violenta, que cambió para siempre el paisaje del norte de Puerto Foster. Bueno, pues teniendo en cuenta toda esta historia, me imagino que entienden la importancia de mantener vigilada en todo momento la actividad de este volcán, especialmente cuando la base está abierta. Pero por si siguen sin estar convencidos, esta imagen, por ejemplo, es de la base británica, de cuando la visité.
Vemos aquí uno de los edificios con el tejado completamente destruido y está parcialmente enterrado también en los depósitos. Este es el antiguo cementerio de la base ballenera y de la base científica. Tenemos aquí los restos de la base chilena. Estos hierros vemos cómo están totalmente retorcidos, lo cual nos da una idea de lo extremadamente violenta que fue esta erupción. Afortunadamente, en ninguna de las dos erupciones, ni en la de 1967 ni la de 1969, murió nadie. En la de 1967, el personal de la base tuvo que salir a toda prisa de la base en mitad de la noche, prácticamente con lo opuesto, y se vieron obligados a cruzar por encima de un glaciar en la oscuridad para poder llegar a la base británica, donde fueron rescatados y evacuados de la isla. En la erupción de 1969, el personal de la base, que la base británica estaba ocupada en ese momento, salieron todos antes de que ocurriera el AR, así que tampoco en esta ocasión murió nadie. En la actualidad, los signos más claros de actividad volcánica son las fumarolas. Vamos a ver si ahora me funciona el vídeo. Así. Tenemos aquí una fumarola, está cerca de la orilla de la playa, en la zona noroeste de la isla. Esto es un termómetro que está clavado en el suelo, vemos que marca 98,6 grados centígrados, justamente a unos centímetros de la superficie. Y aquí tenemos un pequeño campo de fumarolas a poca profundidad cerca de la orilla de la playa, también en la misma zona. Bueno, pues además de las fumarolas también existen zonas en las que hay anomalías térmicas, es decir, que el suelo está muy caliente. También hay aguas subterráneas que están a gran temperatura. Hay deformaciones del terreno y, bueno, como es de esperar, también hay sismicidad. Bueno, pues como se imaginan, toda esta actividad volcánica hay que monitorearla y muy de cerca, y especialmente cuando está la base abierta. Y es ahí donde entran los equipos de vigilancia volcánica. La campaña Antártica 2020-2021 en la base Gabriel de Castilla, de la cual formé parte yo, comenzó a mediados de diciembre del año 2019, perdón, y es la campaña 2019-2020. Está mal el título de las diapositivas. Bueno, pues la campaña comenzó a mitad de diciembre con la llegada del buque oceanográfico Hespérides, que vemos aquí en la imagen. Llega el buque y la vigilancia sísmica de la actividad volcánica es tan importante que lo primero que se hace cuando llega el barco a la isla es desembarcar al equipo de vigilancia sísmica junto con uno de los instrumentos y se instala la primera estación sísmica en las cercanías de la base. La vemos aquí en la imagen. Durante unas cuantas horas se mira la señal que produce el volcán y solamente en caso de que no se detecte nada fuera de lo común, se da el visto bueno para comenzar el desembarco y abrir la base. En caso de que se detectase alguna señal que fuera potencialmente sospechosa de actividad mayor de lo normal, no se daría el visto bueno para que se abriera la base y habría que pues, seguir un protocolo para ver qué se haría en ese caso. Durante varias horas, bien, la base está gestionada por el Ejército de Tierra, vemos aquí una de las ODIs del Ejército, pero tanto el personal científico que lleva a cabo los distintos proyectos de investigación como el personal técnico que hace la vigilancia de la actividad volcánica es civil. La vigilancia en sí se divide en dos grupos principales que se dedican a tareas complementarias. Por un lado tenemos el equipo del que formaba yo parte, que es el que se dedica a estudiar la sismicidad de la isla, y luego tenemos otro equipo que se dedica a la geodesia, es decir, al estudio de las deformaciones del terreno debidas a la actividad volcánica en este caso. Estos equipos no se quedan en la isla normalmente durante toda la campaña, es decir, desde diciembre hasta marzo, sino que se hacen dos turnos. Uno va normalmente desde la apertura de la base en diciembre hasta finales de enero y el segundo turno va desde finales de enero hasta el cierre de la base a finales de marzo. Pues yo formé parte justamente de este segundo turno y llegué a la isla el 30 de enero del año 2020. Y justamente una semana antes, por si no era suficiente toda esta aventura de ir hasta la Antártida, un volcán activo, pues el semáforo de alerta volcánica se subió a nivel amarillo. Uy,
el semáforo se subió a nivel amarillo. ¿Y por qué? Pues porque el equipo de geodesia llevaba detectando deformaciones del terreno constantes durante las semanas previas y eso se salía fuera de lo común. No era tan preocupante como para elevar el semáforo amarillo, pero sí que requería mayor atención de lo normal. Así que yo llegué allí justo cuando estábamos intentando averiguar qué es lo que estaba pasando con la isla. ¿Qué hice allí? Pues junto con mi compañera, la que vemos aquí en la foto, analizaba en tiempo real las señales de los datos sísmicos de la red instalada en la isla y también me encargaba del mantenimiento de las estaciones sísmicas. Vemos aquí el diagrama con la localización de las estaciones de la red sísmica de la isla. Tenemos 5 estaciones principales de 3 componentes. Eso quiere decir que registran el movimiento del suelo tanto en la dirección vertical como en la dirección norte-sur y este-oeste. La base estaba situada más o menos aquí. Teníamos aquí la estación de Fumarolas, la de Obsidianas, Cráter 70, Chileno y Ron. Estas son las estaciones de la base las estaciones principales de la red. Luego teníamos una estación auxiliar que estaba aquí en Colatina. Y en la zona de esta estación teníamos también un array sísmico con 9 sensores que eran solamente verticales y la estación central, que es la que forma parte también de la red principal. Una vez a la semana, como mínimo, teníamos que visitar todas las estaciones para comprobar cómo estaban los paneles solares, las baterías, especialmente si nevaba teníamos que ir a destapar los paneles para evitar que las estaciones se quedaran sin batería. Y en estas visitas, pues a veces... Aquí estamos mi compañera y yo haciendo el mantenimiento de 2 de las estaciones y cuando íbamos a hacer estas visitas pues no era raro que nos encontráramos con sorpresas como aquí que tenemos una foca que está durmiendo tranquilamente al lado de la estación y poco más o menos le dio igual que estuviéramos nosotras por allí. Otra cosa que solíamos hacer cuando estábamos en la isla, al menos una vez por semana, era hacer unas rutas de reconocimiento por la isla. ¿Y eso por qué? Porque al ser una isla volcánica, con posibilidad de erupción casi en cualquier parte de la isla, pues teníamos que saber, teníamos que tener distintas rutas de evacuación por tierra para el caso de que no pudiéramos evacuar la base por mar. Entonces, en la base se organizaban estas distintas rutas y todos íbamos un día a la semana a explorar el estado de las rutas. En la base, además de los militares del equipo de vigilancia volcánica, también había científicos que llevaban a cabo sus propios proyectos de investigación y a veces también nos uníamos a algunas de las salidas de campo que hacían. Por ejemplo, esta imagen es de uno de los barcos turísticos que visitó la isla mientras estaba yo allí. Y esta fue sacada durante una salida con otro grupo de investigación. Otra de las salidas que hicimos, por ejemplo, fue de vez en cuando se visitaba la colonia de pingüino barbijo. Isla de Excepción alberga la mayor colonia del mundo de esta especie de pingüinos. Se estima que hay unas 200.000 parejas que se reúnen allí cada año para criar a sus polluelos. Vamos a ver si funciona. Así. Este vídeo también se grabó con uno de los drones que teníamos en la isla y este vídeo se grabó en colaboración con un proyecto científico que lleva muchos años vigilando la colonia y tratando de estimar si la población está aumentando o disminuyendo la población de pingüinos en la isla. Bueno, pues además de pingüinos en estas salidas también nos encontrábamos habitualmente con focas, con lobos marinos y aves marinas como págalos, como el que vemos en la imagen, petreles y muchos otros animales, cormoranes, etc. Pero bueno, volviendo al trabajo, los datos de las estaciones se enviaban en tiempo real a la base mediante Wi-Fi y mi compañera y yo las analizábamos en la oficina que teníamos en el módulo científico. El análisis de los datos consistía en algo parecido a lo que conté antes que hacía Omori. Básicamente mirábamos los registros de las distintas estaciones sísmicas y nos encargábamos de la detección y clasificación de los distintos eventos. Vamos a ver algunos de ellos para que se hagan una idea del tipo de trabajo y el tipo de señales que teníamos que analizar.
El primer tipo de evento o señal sísmica que era importante detectar y caracterizar son los llamados eventos volcanotectónicos. Este tipo de terremotos son muy similares a los terremotos tectónicos, ya que se producen cuando hay fracturas o rupturas, pero en este caso se producen en el interior del edificio volcánico en respuesta a variaciones de presión en el sistema magmático o por ejemplo, intrusiones o desplazamientos de magma, etc. Al igual que en los terremotos tectónicos, eh, se producen, al igual que los terremotos que se producen en zonas no volcánicas, estos terremotos muestran llegadas de onda P y S, lo que nos permite localizarlos y calcular también su profundidad y su magnitud. Además de detectar que se había producido uno de estos eventos y clasificarlo con la etiqueta correcta, si estos terremotos eran suficientemente grandes como para ser detectados en 3 estaciones o más de nuestra red, también calculábamos su localización y su magnitud. Esto no era posible siempre, ya que una peculiaridad de la sismicidad de Isla de Excepción es que la inmensa mayoría de las señales eran tremendamente locales. Y con esto me refiero a que solamente se registraban en una de las estaciones de la red, a pesar de que estaban todas bastante cerca unas de otras. El evento que tenemos en esta imagen aquí es un terremoto que fue lo suficientemente grande como para ser registrado en todas las estaciones de la red. Para cada una de las estaciones, vemos aquí el código de las estaciones, tenemos en negro esta línea que representa el movimiento del suelo en vertical, es decir, el movimiento arriba y abajo del suelo, y tenemos debajo lo que llamamos el espectrograma, que nos da una idea de cómo se reparte la energía de la onda en las distintas frecuencias. La frecuencia, por si no se entiende muy bien, la frecuencia nos indica el número de veces que la señal oscila arriba y abajo cada segundo. Entonces, las frecuencias bajas están en esta parte del espectrograma y las frecuencias altas estarían en este lado del espectrograma. Y vemos que este tipo de terremotos tiene una forma muy característica en el espectrograma. Vemos que aumenta bruscamente la energía y que tenemos energía en todas las frecuencias y que luego, a medida que pasa el tiempo, esta energía va disminuyendo con la frecuencia y tiene una forma como de triángulo invertido. Pues bien, para comparar, voy a poner un ejemplo un poquito más cercano. Este es de La Palma, es del día 12 de octubre. Esta imagen está tomada de la web del IGN y vemos que entre las 7 y las 8 de la mañana de ese día ocurrieron dos pequeños terremotos volcanotectónicos. Estos tuvieron magnitudes 3,7 y 4,1. Este de aquí, esta línea roja, es el primer terremoto, magnitud 3,7 a 13 kilómetros de profundidad, y este de aquí tuvo magnitud 4,1 y se produjo a mayor profundidad, a 37 kilómetros de profundidad. Vemos que aquí no se aprecia bien esa forma de triángulo invertido que he dicho antes, pero esto es simplemente un efecto de la compresión en el eje horizontal. Esto es el tiempo. Aquí, de un lado a otro de la gráfica, hay una hora entera, mientras que la gráfica anterior eran solo 7 minutos. Pero si pudiéramos estirar la señal, veríamos que es muy, muy parecida a la que he enseñado en la gráfica anterior. Todos los terremotos que estamos viendo estos días en las noticias, cada vez que se anuncia que ha habido un nuevo terremoto de magnitud X a X kilómetros de profundidad, son terremotos de este tipo, los de La Palma. Pero bueno, volviendo a Decepción, una peculiaridad de los eventos volcanotectónicos es que se producían en forma de enjambres, pero estos enjambres, al contrario que en La Palma, por ejemplo, que vemos que se han detectado en todas las estaciones sísmicas de la isla, solo aparecían en una única estación de la isla, que es esta estación de aquí, C70. Cada una de estas bolitas que vemos aquí es un terremotillo, y si ampliamos vemos esos triángulos invertidos en el espectrograma. Lo que pasa es que son muchos y muy pequeñitos y muy seguidos. El siguiente tipo de eventos que son de interés en la vigilancia volcánica es lo que llamamos eventos de largo periodo o LP. Este tipo de eventos normalmente duran apenas unos segundos, son muy cortitos y tienen esta forma como ahusada, como de bolita, ¿de acuerdo? Estoy señalándola aquí con el ratón. Estos eventos no presentan llegadas diferencias de ondas P y S como los terremotos volcanotectónicos, así que no se pueden localizar de la misma manera. Tienen una frecuencia predominante, no sé si se ve, entre 0,5 y 3 hercios, por eso se dice que son de baja frecuencia. Y estos terremotos, este tipo de señales en otros volcanes se consideran precursores de una erupción, ya que se asocian con la reverberación del magma y los fluidos y gases en general al interior de los conductos del sistema magmático.
Sin embargo, también se pueden producir por causas no volcánicas, especialmente en presencia de sistemas hidrotermales. Y esa es justo la razón por la que en Decepción no solamente son extremadamente comunes este tipo de eventos, sino que además son mucho más abundantes que los terremotos volcanotectónicos. Este tipo de eventos también se producían en forma de enjambres. Estas bolitas que vemos aquí en las señales duran varios minutos, pero si los abriéramos veríamos que son enjambres de eventos de largo periodo tan juntos que casi no se distingue el principio de uno del final del otro. Pues bien, otro tipo de señales que teníamos en Isla Decepción son lo que llamamos terremotos híbridos, que se llaman así porque son una mezcla de un terremoto volcanotectónico y justo a continuación o simultáneamente un evento de largo periodo. Se caracterizaban porque tenían una llegada inicial de alta frecuencia, que vemos aquí. Ven cómo tenemos energía hasta frecuencias de hasta 15 hercios, pero luego a continuación llega un paquete de ondas que tiene una energía muy elevada, pero a frecuencias mucho más bajas. Este tipo de terremotos no siempre era posible localizarlos y eran bastante menos frecuentes que los terremotos volcanotectónicos y que los eventos de largo periodo. Otro tipo de señal que veíamos en Decepción es terremotos regionales. Este es un terremoto que ocurrió a unos 300 kilómetros de distancia de la isla, hacia el norte, en pleno mar de Oses, entre la Antártida y la Patagonia. Y fue tan grande, tuvo una magnitud de 7 y algo, no recuerdo exactamente ahora la magnitud, pero precisamente al ser tan grande se registró con mucha claridad en todas las estaciones de la red. Otro tipo de señal que veíamos de vez en cuando en Isla Decepción es el tremor. Es una señal parecida a los eventos LP en cuanto a la frecuencia dominante, que también está en torno a 1 hercio o 2 hercios, pero la diferencia fundamental es la duración. Mientras que los eventos de largo periodo, dije antes que eran de muy corta duración, que duraban poquitos segundos, el tremor es una señal continua y puede durar desde minutos a días, semanas o incluso meses. Este tipo de señal se relaciona directamente con procesos eruptivos y con la dinámica entre el fluido en el interior de los conductos del sistema magmático y con las rocas que lo rodean. Se puede considerar uno de los precursores más claros de que hay una erupción a punto de ocurrir o que ya está en curso esa erupción. Y vemos aquí que este episodio duró en Decepción más o menos 1 hora, desde aquí hasta aquí, y se corresponde con este aumento de la amplitud aquí. Aquí tenemos de nuevo un ejemplo más cercano. Este es un ejemplo de tremor, pero de la isla de La Palma. En concreto es del día que empezó la erupción. Vemos la señal sísmica de una de las estaciones de La Palma y vemos cómo en torno a la 1 UTC, que serían las 2 las 2 de la tarde, hora local, comienza a verse algo más de energía en esta banda en torno a 1 hercio aquí, pero no es muy claro. Sin embargo, a partir de las 3 empieza el tremor ya mucho más claro, bastante obvio, y apenas 10 minutos después, a las 3:10 de la tarde, se abrió la fisura y comenzó la erupción. Básicamente, este volcán dio muy poco aviso entre el comienzo de la señal, que ya es claramente indicadora de que va a comenzar una erupción, y que empezó realmente la erupción. Pues bien, además de señales de origen volcánico, veíamos otro tipo de señales en nuestras estaciones. Por ejemplo, este tipo de señales como barras verticales aquí en el espectrograma las causaban rupturas del hielo en los glaciares. Teníamos también viento que nos contaminaba muchísimo las señales y que casi no nos dejaba ver nada más. Teníamos también señales sísmicas causadas por barcos. Isla Decepción es uno de los sitios más visitados de toda la Antártida y prácticamente todos los días tenemos de visita por allí algún barco, como este de aquí, barcos tipo crucero, que llevaban turistas. Algunos tenían permiso para desembarcar a los turistas en distintas partes de la isla y otros simplemente entraban a la bahía, daban la vuelta y se volvían a marchar. Y algunos incluso pues hacían excursiones en kayak por el interior de la bahía. Era una cosa curiosísima. Pero bueno, cuando los barcos se acercaban a las zonas donde teníamos las estaciones, nos aparecían estas señales extrañas, estas líneas horizontales en los espectrogramas.
y básicamente a base de observar dónde estaban los barcos y en qué estaciones nos aparecían las señales, pues aprendimos a reconocerlas de forma bastante rápida. También las estaciones registraban señales de actividad humana. Por ejemplo, en la estación de la base había muchísimo ruido, muchísimas señales que eran causadas por la actividad propia de los miembros de la base en el día a día y que cuando nos íbamos a dormir o cuando eran las horas de comer desaparecía completamente. Y bueno, para terminar este viajecito mental por Isla Decepción, vamos a darnos un pequeño viaje por la bahía en una de las Zodiac. Cualquier desplazamiento por la isla tenía que ser necesariamente en Zodiac, ya que el desplazamiento por tierra era o muy largo o muy costoso en tiempo, y cada vez que teníamos que hacer el mantenimiento de las estaciones, pues claro, teníamos que ir alrededor de toda la bahía, entonces siempre íbamos en Zodiac. Este fue un día absolutamente idílico, no había nada de viento y estaba soleado. Supongo que se imaginarán que este tipo de días eran bastante raros en la isla, así que se aprovechó para ir a hacer mantenimiento de instrumentos y demás. Este vídeo se grabó también con uno de los drones que teníamos en la base, que como nota divertida, desde ese día en adelante duerme en el fondo de la bahía, no se pudo recuperar, se cayó al fondo del mar. Vemos aquí que aparece uno de estos barcos de crucero, parece un poco como un barco fantasma. Voy a darle un poco más de velocidad para poder ver más. Y vemos que hay aquí una neblina, ¿de acuerdo? Este es el Monte Pond, el punto más alto de la isla. Vemos el glaciar que lo cubre, que baja por esta ladera de aquí hasta la costa. Está una zona del glaciar que se llama Glaciar Negro. Y toda esta neblina está causada por un fenómeno muy peculiar, que es precisamente la razón por la que ese barco turístico está ahí. Y es que en esta zona está lo que se llama como caleta péndulo, en el que hay una anomalía térmica tan importante que el agua del mar se evapora instantáneamente simplemente al contacto con el suelo. Y eso es lo que genera esa neblina de vapor de agua que calienta tanto el agua que te puedes bañar. Puedes ir allí con tu bañador y bañarte en el océano Antártico, pero el agua está caliente porque está calentada por esta anomalía térmica. Un poquito más adelante, a ver si por aquí se ve, de hecho, a la gente. Mira, aquí se ve cómo sale el vapor directamente de la orilla, parece como si se estuviera quemando algo incluso. Y un poco más adelante se ve incluso la gente en la orilla. Aquí se ve gente, no sé si lo ven. Pues eso es gente que está ahí bañándose en la orilla de la playa. Pues bien. Si se acuerdan de las fechas en las que estuve en la Antártida, seguro que más de uno se está preguntando cómo nos las arreglamos para volver a casa. Porque claro, a mitad de marzo de 2020, la pandemia ya estaba comenzando, se había declarado el estado de emergencia, en España ya estaba todo el mundo confinado y nosotros teníamos que regresar. Estábamos a 12.000 kilómetros de distancia y preguntándonos qué iba a pasar un poco con nosotros. El plan inicial era que la base cerrase entre el 21 y el 25 de marzo, pero claro, evidentemente ese plan no se cumplió. Tuvimos que cerrar la base una semana antes de tiempo y salimos en el Hespérides, que vemos aquí en la imagen, a toda prisa hacia Ushuaia, en Argentina, desde donde se suponía que íbamos a coger un vuelo para regresar a España. Pero a pesar de que salimos a toda prisa, incluso nos comimos una tormenta muy grande que había en el mar de Oses. Para cuando llegamos a Argentina ya habían cerrado totalmente la frontera y no nos dejaron desembarcar. Así que terminamos teniendo que ir navegando hasta Montevideo, en Uruguay. Tardamos casi 2 semanas en llegar desde la Antártida hasta Montevideo, donde allí pudimos finalmente coger uno de los vuelos que montó el Ministerio del Interior para repatriar a españoles que estaban por ahí perdidos al principio de la pandemia. Si alguno quiere leer un poco más de esta odisea para regresar desde el continente antártico hasta casa, hasta Canarias, en la revista Atlas Obscura nos entrevistaron a un compañero y a mí, y simplemente buscando en Google el título del artículo, que está aquí en la imagen o en el enlace de abajo, se puede ver el artículo, aunque está en inglés. Y bueno, ahora que estamos ya en Canarias, supongo que muchos estarán pensando en La Palma y en la erupción que está ocurriendo allí ahora mismo.
No he querido hablar más en detalle de la erupción en La Palma porque yo no he trabajado allí, no he estado trabajando, no he formado parte de ningún equipo, ni tengo los datos para poder hablar en más detalle. Pero sí he tratado de poner mi granito de arena, como dijo Luis antes, haciendo mucha divulgación en redes, amplificando y explicando la información de fuentes fiables y explicando qué es lo que está sucediendo allí y respondiendo a preguntas de la gente. Tenemos aquí, hay capturas de pantalla de varios de los hilos que he hecho en Twitter explicando distintos fenómenos, como por ejemplo la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un terremoto, que estos días precisamente ha estado muy en boca de todos. La polémica de si la Fajana iba a colapsar o no, las ondas de gravedad que se observaron y bueno, de ayer mismo la idea de Casimiro Curvelo de bombardear las coladas para intentar desviarlas. Pero este tipo de eventos también son un poco carne de conspiranoia y de bulos y a cada rato sale uno nuevo. Y vamos, entre los negacionistas de los volcanes, los apocalípticos del mega tsunami, los terremotos están en una cuadrícula, por lo tanto son artificiales y demás, pues se imaginan que he tenido bastante entretenimiento. Bueno, como ya decía, yo no he trabajado directamente en la erupción, pero sí la he seguido muy, muy al día. Así que si alguno tiene preguntas sobre esta erupción, me las pueden hacer, yo haré lo posible para responderlas lo mejor que pueda. Y para terminar, les dejo finalmente con esta cita de Keiti Aki, otro de los padres de la psicología moderna. Y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer, ya sea sobre sismología volcánica, decepción o lo que sea. Muchas gracias. A ver. Itaiza, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Una señal? Sí. Vale. Perfecto. Bien, vamos a ver, para evitar que se acople el sonido, lo que vamos a hacer, si alguien tiene que hacer una pregunta, se acerca aquí a la tableta, la formula, bajamos, desconectamos el canal de sonido y Duque sube el canal para que Itaiza pueda responder. ¿De acuerdo? Con lo cual, preguntas, vamos a empezar con el público que está aquí en el Sócrates y luego daremos turno a aquellas personas que están al otro lado y se pueden conectar directamente sin que haya problemas de taladrar los oídos de la gente con el tema de acople. ¿Alguien por aquí quiere preguntar alguna cosa a la ponente? Acércate por aquí, por favor. Aquí directamente. Vale, gracias. Pues nada, primero de todo, muchas gracias y buenas noches. Y muy interesante. Y también que la pregunta que quería hacer era en referente a tu investigación en la Antártida. ¿De qué manera conseguiste poder llegar a ese equipo? ¿A través del doctorado, entiendo, o de algún equipo de investigación desde aquí? ¿O cómo lo pudiste hacer? Gracias. Cortamos micro aquí. Vale, pues a ver, yo estudié mi máster en la Universidad de Granada y mi trabajo de fin de máster fue sobre Isla Decepción, sobre la estructura interior de la isla. Justamente en el año 2019, cuando se estaba organizando la campaña antártica, ya casi cuando estaba todo organizado y demás, dio la casualidad de que necesitaban una persona y ya que yo tenía experiencia, conocía la isla, aunque fuera en la teoría, pues me propusieron que fuese yo para ocupar el puesto este que necesitaban cubrir y acepté, fui. No tuvo nada que ver con el doctorado, sino más bien con lo que había hecho antes del doctorado. De hecho, la investigación que hago en mi doctorado no tiene nada que ver ni con la Antártida, ni decepción, ni sismología volcánica, ni nada por el estilo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más aquí entre el público presente? Recuerden que preguntar todavía es gratis. Adelante. Hola Itaiza, ¿qué tal? Mire, yo soy estudiante de biología y el semestre que viene voy a dar geología. Entonces yo tenía una pregunta
las magnitudes, ¿cuáles se usan? Porque tengo entendido que el tema de Richter y todo eso ya está como... Y quería aprovechar para que tú, que eres experta en eso, pues si lo puedes explicar un poquito. De hecho, me alegra un montón que me hagas esta pregunta, porque el tema de las magnitudes y las intensidades es algo que siempre causa un montón de confusión, que los medios de comunicación casi nunca dan esta información de forma correcta. Así que siempre me alegra poder aclarar este tipo de asuntos. A ver, hay un montón de escalas distintas para la magnitud de un terremoto, ¿vale? Primero, la magnitud de un terremoto está relacionada con la cantidad de energía que se libera cuando hay un terremoto, ¿de acuerdo? Tanto si es un terremoto tectónico como un terremoto volcano-tectónico, como los que mencioné en la charla, se producen cuando hay una ruptura en la roca, en el material, ¿de acuerdo? Y esto libera una energía, ¿de acuerdo? Entonces, esta magnitud está relacionada justamente con la energía que se libera. Y dependiendo de la escala, dependiendo de la longitud de la ruptura y de cuánto de grande sea esa ruptura, pues la magnitud va a ser mayor o va a ser menor. La primera escala de magnitud que existió fue la escala de Richter, la famosa escala de Richter, que este hombre yo creo que fue el primer científico que tenía casi que un relaciones públicas para sí mismo. Y de hecho fue el primer científico que los medios de comunicación citaban habitualmente por su nombre y apellido. Esta escala, sin embargo, fue diseñada para un caso muy, muy concreto. Eran para terremotos pequeños que ocurrían en el sur de California y que se registraban con un tipo de sismómetro muy peculiar. Como entenderán, pues esta escala no es aplicable ni a terremotos muy grandes, ni a, estrictamente hablando, a sismómetros que sean distintos a los que él utilizaba, pero hoy esa escala se ha abandonado completamente, pero hay otras escalas que son muy, muy parecidas. De hecho, estos días cuando vemos informaciones sobre la sismicidad de La Palma, vemos que dependiendo de si nos dan la magnitud por parte de Involcan o la parte de IGN, dan la magnitud en escalas diferentes y que los valores no coinciden. ¿De acuerdo? La escala que usa Involcan es la escala de magnitud local, que es la escala más parecida que tenemos hoy en día a la escala Richter. Y de hecho coincide en valor numérico prácticamente en todo el rango de magnitudes que cubre la escala de magnitud local, coincide con la escala de Richter. Con la diferencia de que no está diseñada específicamente para estos terremotos pequeños del sur de California registrados con este tipo de instrumento peculiar. Se sigue, esta es la escala a la que se considera hoy en día, a la que se le llama hoy en día escala Richter, aunque siendo exactos, pues no es exactamente la misma. La escala que usa el IGN es lo que se llama la escala de magnitud regional o MBLG, que suele dar valores más altos que la escala Richter, pero es aplicable en un rango más amplio de magnitudes. Sin embargo, ninguna de estas dos es una escala que podamos decir universal. Es decir, estas dos escalas tienen unas limitaciones y no se pueden usar para todos los terremotos que ocurren en el mundo. La escala de magnitud que se puede considerar como universal es lo que llamamos la escala de magnitud-momento, ¿de acuerdo? Esta escala se puede usar tanto para terremotos muy, muy grandes como para terremotos muy pequeñitos y es la magnitud que suelen reportar los grandes observatorios sismológicos internacionales, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por ejemplo, casi en exclusiva da las magnitudes en magnitud-momento. El problema que tiene es que es más difícil de calcular y puede ser bastante complicado, por ejemplo, para terremotos muy pequeñitos en ocasiones. Por eso en observatorios volcánicos en los que se estudian terremotos pequeños locales no suelen utilizar esta escala muchas veces. Espero que... Bien. A ver. La persona que formuló la pregunta te da las gracias. ¿Alguien más aquí en vivo y en directo presencialmente quiere formular alguna pregunta? Hay dos en el chat. Una pregunta Miguel Díaz. ¿Cómo localizaron el sismo de Lisboa del siglo XVIII?
Bueno, esa también es una muy buena pregunta. A ver, uno de los no podemos saber exactamente, con la precisión que tenemos hoy en día de las localizaciones de los terremotos, exactamente dónde ocurrió. Pero teniendo en cuenta en qué momento llegó los tiempos de llegada de la sacudida a distintas partes de Portugal y también de España, se pudo estimar aproximadamente desde dónde llegó. También en esta zona, frente al Cabo de San Vicente, es una zona donde suele haber bastante actividad sísmica, por lo que se sospecha que el origen del terremoto estuvo en esa zona. Como digo, casi toda la información que tenemos sobre este terremoto viene de estos informes tan detallados que elaboraron los sacerdotes de Portugal por la orden esta del primer ministro, por lo cual ellos apuntaron pues la hora a la que ocurrió el primer terremoto, cuántas réplicas se sintieron, en qué momento las sintieron, y entonces eso nos puede ayudar a acotar pues el rango de distancia desde el cual venían esas ondas. Nada. Bueno, vale. También te dice muchísimas gracias. Y una pregunta de Pedro Alonso. Hay vídeos en internet que aseguran que tras un terremoto aparecen luces en el cielo, una especie de glow. Sin embargo, a veces las fuentes son un tanto cuestionables. ¿Se trata de un fenómeno real estudiado en sismología o solo es un fake? Pues podría decir que las dos cosas. A ver, hay determinados casos, circunstancias muy específicas en las que durante un terremoto la fricción de la sacudida genera como chispas, como luces que son totalmente naturales. Pero en la mayoría de vídeos que encontramos por ahí no se trata realmente de este glow, estas luces de terremoto. La última vez que recuerdo haberlas visto fue un terremoto que hubo en México hace poco, en la zona de Acapulco, si no recuerdo mal, y que hay vídeos, como el terremoto ocurrió de noche, hay un montón de vídeos en los que se dice que se había visto este globo, estas luces de terremoto, pero en este caso en particular, el terremoto de Acapulco, no era eso, sino que eran los cables de electricidad que estaban expuestos, que estaban chocando unos con otros, que generaban estos chispazos, y en las cámaras de seguridad que había por ahí, pues registraron esos destellos, esos brillos, que mucha gente confundió con los destellos naturales de que se pueden producir en determinadas circunstancias por terremotos. Digamos que sí que existen, pero son extremadamente raros. Tendrían unas condiciones muy peculiares para que se produzcan. También te doy las gracias. ¿Alguna pregunta más que quieran formular, tanto aquí como la gente que está conectada a través de Google Meet? Pues parece que no hay más preguntas, con lo cual solamente queda, Itaiza, darte las gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, aunque sea telemáticamente, por habernos ilustrado sobre las áreas de conocimiento en las que has trabajado durante estos años, y esperar que podamos volver a tenerte en una futura edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, y si es posible ya aquí en el escenario del Sócrates en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y solamente queda hacer un par de cuestiones de carácter formal antes de cerrar definitivamente esta 90ª sesión de Escépticos en el Pub en Tenerife. Primero, que aunque la asistencia es abierta a todo tipo de público, aquellas personas que quieran obtener una certificación de la Universidad de La Laguna y se hayan inscrito, tienen la lista de asistencia aquí, en la esquina, que esta actividad, que está organizada por el Aula Cultural de Divulgación Científica, el Pub Sócrates y la emisora de la Universidad de La Laguna, cuenta con otros apoyos como el de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente
y docencia en Derecho Civil, y que la próxima edición también tendrá esta naturaleza híbrida, telemática y presencial. Será el 3 de diciembre, será aquí en el Pub Sócrates y estará enmarcada dentro de los actos de la 11ª semana del cómic de La Laguna. En ese momento hablaremos sobre brujas. Hasta entonces, que tengan un feliz mes y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Nada, cortamos ya y cerramos sesión.